Vamos a trabajar entonces el día de hoy la expresión que evalúa lo que se llama el resto o el error dentro de lo que es el polinomio de Taylor. ¿Sí? Entonces, pues habíamos definido con anterioridad, y bueno, aquí esta gráfica creo que lo hace evidente, y es que nuestro operador o nuestro polinomio de Taylor en realidad pues es una aproximación, ¿verdad?, de nuestra función por medio de un polinomio, como su nombre lo dice o lo indica. Y esta aproximación pues puede hacerse tan cercana como se quiera, ¿cierto? Dependiendo del grado de ese polinomio. Entonces, miren, aquí se contrasta algo que ya habíamos hecho respecto a una función que era la función exponencial, ¿verdad? Y habíamos determinado que pues algunos polinomios por medio gráfico, ¿cierto? O sea, una determinación geométrica, iban aproximándose a esa curva de su función exponencial. Aquí aparece una curva en azul, que es la función, la cual está aproximada por esta curva que está en verde, que es el polinomio, y que por supuesto, pues esta obviamente no va a ser una de las mejores aproximaciones, puesto que aunque sobre el punto x igual a x sub 0, o sea, es nuestro punto A en realidad, alrededor de ese punto que nosotros evaluamos los polinomios, coincide porque esa fue la premisa que utilizamos para evaluar los polinomios en un punto dado. Entonces, coincide en ese punto, ¿verdad? Pero en los demás no necesariamente coincide y de hecho no lo va a hacer. Como les decía, puesto que es una aproximación. Entonces, en el momento dado en que ese polinomio empiece a tomar un grado mucho mayor, y ahora la pregunta es, ¿cuál debería ser ese valor de n de tal manera que pues, el error, digámoslo así, sea mínimo? Bueno, eso es determinable en realidad cuando n va hacia infinito. ¿Sí? Entonces ya nos aproximamos tanto a la función que posiblemente llegamos a ser como la función, pero ya escribimos algo como eso. Entonces, ¿qué es el error? Entonces es la distancia que hay entre los puntos de, de nuestros valores calculados sobre el polinomio respecto a los valores que están reales, es decir, sobre la curva de nuestra función. Esos valores pueden estar tanto por exceso como por defecto, es decir, que estén alejados por encima como por debajo. Entonces, como es un error, pues ustedes saben que ese error se mide en realidad con una norma, es decir, un valor absoluto, y que me indica simplemente si está por delante o por detrás de la función, por encima o por abajo, es decir, por exceso o por defecto, pero al fin y al cabo sigue siendo un distanciamiento. Entonces, ¿qué buscamos aquí o qué vamos a buscar? Poder primero definir una expresión que me evalúe el error, ¿sí? Porque no vamos a poder, digamos, evaluar cada punto sobre estos elementos. Necesitamos también un valor, ¿cierto? Que nos dé en realidad el distanciamiento desde una función a la otra y que tiene que ver con el máximo de los valores que se alejan entre los puntos de la función. Y además de eso no podemos generar, o sí podríamos, pero queremos, digamos, ahorrarnos el tiempo de estar haciendo las operaciones para cada uno de los polinomios que podamos hallar, a cada grado de polinomio. Tenemos que generar, ¿cierto?, una ecuación o una fórmula general para ese error y con respecto a esa fórmula, pues poder evaluar situaciones como acotamientos y ese tipo de cosas que lo vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, entonces dicho esto, vamos a partir del teorema que ya habíamos mencionado con anterioridad, ¿cierto? Y el que utilizamos para poder definir a través de la identidad algebraica, ¿cierto? Escrita, muchos más operadores utilizando las propiedades de estos mismos. Entonces les decía que la trascendencia de ese teorema no era únicamente en poder utilizar esa identidad algebraica para expresarse de esa forma y que pudiese tomar esos elementos, sino que además iba a tener repercusiones inmediatamente sobre lo que era inmediatamente el cálculo del error. ¿Qué vamos a tener en cuenta ahí? Pues ya sabemos entonces que toda función se va a poder escribir como su polinomio de Taylor estamos hablando, ¿cierto? Más una expresión más, que es esto que tenemos acá, y donde esta función pues dependía de algo que tenía que ir a cero siempre y cuando x fuese hacia cero, ¿verdad? Bueno, o sea, en últimas lo que está diciendo es que
si estamos evaluando un polinomio alrededor de un punto de cero, ¿sí? Entonces, en realidad, esta función tiende a ser cero cuando eh, la x se acerca hacia el cero que se evalúa. O sea, miren lo que hay aquí. O sea, este cero se puede traducir en el x sub cero de manera general. Entonces, esa x sub n es prácticamente algo que está midiendo una distancia de cierta forma y tanto como se va acercando a ese x sub cero tiende a cero. Si estamos encima de x sub cero, tiene que ser cero porque recuerden que la función y el polinomio coinciden en sus derivadas, ¿cierto? Y en ellas mismas en el punto x sub cero. Y alrededor de él, en pues una vecindad muy pequeña, esas distancias son mínimas. Si me voy alejando, pues tal vez encuentre cada vez unas distancias mayores. Pero cuanto más nos acerquemos, esa distancia tiende a ser cero. Entonces, eso es lo que nos está diciendo en realidad esto. Bueno, entonces como eso es lo que nos está definiendo esa función, entonces si es de esa manera así escrito, entonces nosotros ya les había comentado que esto lo podemos interpretar como lo que le hace falta al polinomio para ser igual a la función. Entonces les había dicho que la función, ¿cierto? F de x estaba aproximada, o mejor, el polinomio era una aproximación, ¿cierto? Nuestro operador o polinomio, como lo quieran llamar, de grado n, era una aproximación, o es mejor una aproximación de nuestra función f de x. Pues tan buena como se quiera hacer, ¿verdad? Dependiendo de ese número n. Y cuanto mayor sea ese número n, uno espera que esa aproximación pues sea la mejor. Pero no es totalmente igual. Entonces decimos, como el teorema lo plantea, que esa f de x va a ser igual pues a ese polinomio, ya lo hemos definido, más una expresión de la forma x a la n por la g de x que debe cumplir esa característica. Entonces si nos ponemos a observar, ¿cierto? La característica que hay entre esas dos expresiones, pues inmediatamente podemos sacar la conclusión siguiente. Podemos decir que la expresión de la forma x a la n multiplicada por g de x va a ser igual, ¿cierto? A nuestra función f de x menos el polinomio de grado n en todo punto de x. Si nosotros estamos evaluando aquí una diferencia, estamos encontrando en últimas la distancia que hay entre estos dos puntos. La diferencia en realidad porque la distancia está evaluada entre un valor absoluto. Entonces, hablar de la diferencia entre estos dos en todo punto entre la función f de x y el polinomio de grado n, pues es hablar de todas estas distancias que tenemos aquí, tanto por encima como por debajo, ¿sí? Ese distanciamiento. Entonces, en últimas, esto que está aquí, pues en realidad está midiendo el error, ¿verdad? Ya que lo que podemos decir de ahí, a partir de esa expresión, es que podemos asignar ese valor, vamos a escribirlo así, como e sub n de x, el error de orden n también tiene un orden, y que va a ser igual inmediatamente pues a la función f de x menos el polinomio p sub n de x, ¿sí? Es lo que inmediatamente estamos teniendo en cuenta. Ahora, si eso es de esa manera, pues también vamos a poder decir en últimas que nuestra función f de x pues va a ser igual, ¿cierto? Al polinomio p sub n de x más ese restante, ¿verdad? Ese resto, ¿cierto? O ese error que lo vamos a denotar con la expresión e sub n de x. Y pues nosotros ya sabemos quién es nuestro polinomio, ¿verdad? Que tiene la forma de sumatoria de k igual a 0 hasta n de todas las derivadas k'ésimas evaluadas en el punto A, ¿cierto? Multiplicadas por la potencia de x menos a la k, más esa expresión que estoy mencionando en este momento. O sea que en últimas, lo que les estoy diciendo es que nuestra función en realidad va a poder ser escrita de la siguiente manera como lo acabo de introducir ahí. Entonces va a ser si f de x igual, como lo ven, a la sumatoria desde k igual 0 hasta n, ¿cierto? De la f k'ésima, evaluada en a por supuesto, por x menos a la k, más ese resto. A ver, lo pongo un poco mejor, más definido. Esta entonces es la fórmula general, ¿cierto? De toda función. Ya ahí sí podemos hablar de la igualdad de la función respecto al polinomio, ¿sí? Antes no, recuerden que antes pues es inmediatamente una aproximación. Ahora, ¿cuál es la idea ahí? Pues ya podemos, digamos, definir esa función con toda tranquilidad como una igualdad, pero no conocemos aún cuál es la expresión que nos evalúa ese resto
o ese error. Sabemos nuestro polinomio porque ya tenemos aquí la forma de calcularlo y además tenemos otras herramientas a través del operador, o sea, un polinomio visto como operador para poder encontrar algunos a través de los que ya están vistos, ¿verdad? Pero en última necesitamos pues evaluar cuál es la expresión en generalidad de ese resto para poder inmediatamente actuar sobre ella y tomar decisiones sobre, por ejemplo, acotamientos y ese tipo de cosas. Bien, entonces, pues empecemos definiendo lo siguiente para cuando tenemos una aproximación a la función. Recuerden que en este caso estamos hablando de un polinomio de grado n, ¿sí? Y aquí vamos a hablar entonces una aproximación a una función, por supuesto, por grado 1, que en últimas va a seguir siendo igual porque tenemos la medición del error. Claro que este error tal vez puede llegar a ser mayor que si hablamos de un error E sub n cuando n es una cantidad mucho mayor que 1, ¿verdad? Entonces tenemos la siguiente expresión. Entonces, supongamos que f tiene derivada segunda, ¿sí? Es necesario que evaluemos que tenga derivada segunda alrededor de a, o sea, en un cierto entorno de a. Entonces, para todo x en ese entorno, ¿sí? Cercano a A, se tiene que la función f de x va a ser igual a f de a más f' de a por x menos a más e sub 1 de x. ¿Qué nos está diciendo eso? Pues en últimas, estoy tomando como referencia esta misma definición desde 0 hasta 1, ¿verdad? Entonces escribámoslo. Estamos diciendo entonces que la función f de x, estamos aproximándola mediante un polinomio de grado 1, entonces va como una sumatoria que va desde k igual 0 hasta 1, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. De la késima derivada de la función alrededor del punto A sobre nuestro k factorial y esto multiplicado por x menos a elevado a la k más, y en este caso, un error de orden 1 de x. Es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué es esta sumatoria? Pues evaluamos primero en 0 y luego evaluamos en a, ¿verdad? Entonces sería la derivada de orden 0, que sabemos que es la función evaluada en a sobre 0 factorial, que ya conocemos que vale 1, ¿verdad? Por x menos, bueno, voy a escribirlo acá, por 0 factorial, por x menos a la 0, más, ahora evaluada en 1, entonces estamos hablando de la primera derivada, ¿verdad? En el punto a sobre 1 factorial, por x menos a elevado a la 1, y obviamente esto más nuestro e sub 1 de x. Si se dan cuenta por simplificación, pues esto termina siendo la función evaluada en a más, dado que esto me origina un 1 y lo mismo el 0 factorial, ¿correcto? La primera derivada, como nos damos cuenta, evaluado en a sobre 1 factorial, que ya sabemos que vale 1, por x menos a más e sub 1 de x. Bien, entonces en cuenta que eso es lo que tenemos acá. Y me dicen, vea, e sub 1 de x termina siendo esta integral que aparece ahí. La integral que va desde el punto a hasta el punto x menos t elevado a la 1 por la segunda derivada de la función evaluada en t hasta de t, porque estamos evaluando hacia x. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a inferir, ¿cierto? Porque en última se está dando ese resultado, y de ahí pues entonces ya podemos lanzar la generalidad de este teorema, ¿sí? Y ustedes pues se dan la tarea de buscar la demostración que tiene, digamos, una estructura similar a la que vamos a mencionar en estos momentos para este error. Entonces, ¿cómo funciona ahí? Pues tomemos la expresión que tenemos inmediatamente acá, ¿verdad? Y ya sabemos que podemos despejar nuestro error. Entonces vamos a decir que de esa expresión, pues vamos a tener que es 1 de x. Finalmente, pues va a ser a nuestra función f de x, ¿cierto? En diferencia con la expresión f de a menos f' de a por x menos a. Y ahí tenemos entonces esa expresión. Ahora, démonos cuenta que en últimas, estos dos primeros términos que estamos escribiendo aquí, ¿cierto?
los podemos entender en realidad como una integral. ¿Sí? Si nos damos cuenta, esto en realidad es la integral, ¿verdad? De la función derivada de f, evaluada entre el punto A y entre el punto X. Al integrar me va a dar la función A evaluada entre el punto X menos la función evaluada en el punto A. O sea que en últimas, esos dos primeros términos lo puedo resumir como la integral que va a partir de A hasta X, ¿sí? Recuerden el teorema fundamental del cálculo de f' de t de t. Observen ahí. ¿Sí? Gracias al teorema fundamental del cálculo, ya sé que cuando integre esto me va a quedar inmediatamente f, ¿verdad? Evaluada entre a y x. Entonces sería f de x menos f de a. Ahí tenemos el resumen de esta expresión que aparece en estos dos primeros términos. Ahora, si evaluamos la segunda expresión, este término es constante, como nos cuenta, pero este otro término también resulta de una integral, ¿verdad? Entonces vamos a tener que esto me queda de la forma menos f' de a, que es un valor constante, y aquí tenemos una integral que sigue yendo desde el punto A hasta X de esta expresión. ¿Quién sería esa expresión? Cuando se integre, pues inmediatamente, ¿cierto? 1 de t. ¿Sí? Si integramos, me quedaría t, ¿verdad? Evaluado entre a y x, que sería x menos a, que es de lo que tenemos en últimas en esta expresión de acá, ¿verdad? O sea que si nosotros entonces pues aplicamos linealidad para esa integral, en últimas lo que vamos a decir es que me quedaría la integral desde a hasta x. Des en cuenta que estamos hablando de los mismos elementos, ¿cierto? Evaluados en los mismos elementos. Y acá me quedaría entonces la expresión f' de t. Bueno, aquí ya puedo inmediatamente agrupar menos f' de a, ¿cierto? Todo esto integrado respecto a t. Ahí tenemos entonces esta integral. Entonces, podemos utilizar una sustitución, ¿verdad? Entonces, podemos decir que en este caso u, pues va a ser la expresión f' de t menos f' de a, ¿verdad? Y entonces, inmediatamente podemos demostrar entonces que para la expresión v va a ser de la forma t menos x, ¿sí? Si nosotros encontramos du, pues sabemos que aquí originaríamos la segunda derivada de t, ¿verdad? Acuérdense que ese es un valor constante. Y des en cuenta, entonces, en este caso, que como estamos evaluando la derivada de u, inmediatamente aparece la derivada segunda de t, pues de función respecto a t. Por eso era importante que la función tuviese segunda derivada y que fuera continua alrededor del punto A. Ahora, como es una integral por partes, entonces ya definimos que u vale esto, ¿cierto? Entonces sabemos que en realidad aquí tenemos que nuestro v de t, ¿cierto? Bueno, nuestro dv es igual a 1, o sea, lo que llamamos nosotros de t, ¿verdad? 1 de t, ¿sí? Y pues cuando integremos, pues esto me va a quedar de la forma, como estamos evaluando entre a y x, pues inmediatamente lo que estoy obteniendo es una diferencia entre t y x. ¿Listo? Inmediatamente obtengo entonces esa diferencia al hacer la integración y obviamente eh, encontrar esos dos valores en los cuales se está evaluando la integral. Ahora, tenemos que evaluar los límites de la sustitución. Entonces sabemos que, por ejemplo, cuando u tiende a 0, ¿sí? U tiende a 0, siempre y cuando siempre y cuando t se acerque hacia a. Entonces, si t se acerca hacia a, u termina tendiendo hacia 0, ¿verdad? Y v también se acerca hacia 0 mientras t termina acercándose a x, ¿no? Si t es tan cercana a x, des en cuenta que aquí eso se hace 0. Y si t es cercana a des en cuenta que esto se hace 0. Entonces, en últimas, ¿cierto? Cuando hagamos la integral, aparece la expresión u por b. Esa expresión se va a eliminar, ¿cierto? Puesto que tienden a 0 por los límites, como lo estamos viendo. Y entonces, en últimas, se va a resumir esto en que la expresión del resto, que es de la forma e sub 1 de x,
nos quedaría como la integral que inicialmente iba pues de a hasta x, ¿verdad? No hemos evaluado esos puntos. Entonces me quedaría aquí u, ¿cierto? De v, pues en la expresión de por parte, ¿verdad? Que ustedes saben que eso sería la forma v, pues evaluado obviamente entre a y x. Y aquí es donde les digo que esta parte pues se va a tender a 0, menos la integral entre a y x de v por du, ¿cierto? Entonces me quedaría la expresión de menos x inmediatamente por la segunda derivada. Aquí me faltó de t, ¿verdad? La segunda derivada de la función t respecto a t. Entonces, des en cuenta que esto tiende a 0 porque cada uno de estos valores se acerca a, cuando t se acerca a, eso se hace 0, y cuando t se acerca a x, eso se hace 0. Entonces eso va para 0, se hace 0 en los extremos, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces me quedaría menos esta función que puedo aplicar, ¿cierto? El menos 1 a la expresión que tenemos aquí. Inmediatamente entonces voy a escribir la integral desde a hasta x de la expresión x menos t por la segunda derivada de t. Y ahí entonces nos damos cuenta, des en cuenta de la expresión que tenemos para el resto. O sea, ahí queda demostrado porque, digamos, el resto se calcula o el error se calcula para orden 1, ¿cierto? De esa manera. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo emplear esto para poder hacer, pues obviamente, las comparaciones respectivas de acuerdo a algunas funciones. Entonces, tomemos como base el siguiente ejemplo. Entonces nos dice, para la función f de x igual a e a la x, encuentre el error que se genera al aproximar e a la 1 a través del polinomio de grado 1 alrededor de x igual a 1. ¿Sí? Alrededor de x igual a 0. Y vamos a tomar alrededor de x igual a 0 porque estamos evaluando en el polinomio que ya conocemos de la función, ¿cierto? Que simplifica los cálculos de la expresión y que está evaluado alrededor de x igual a 0. Entonces aquí, en realidad, vamos a decir que es alrededor de x igual a 0. Listo, perfecto. Ya conocemos en primera instancia cuál es nuestro operador o polinomio, ¿verdad? Sabemos que, pues, si la función f de x es de la forma e a la x, ¿cierto? E a la x, pues nuestro polinomio, ¿cierto? O nuestro operador, como lo quieran llamar, de x alrededor de x igual a 0 es de la forma sumatoria desde k igual 0 hasta n, ¿verdad? De la expresión x a la k sobre k factorial. Bien. Ahora, lo que queremos hacer es evaluar alrededor de a igual a 0 la expresión e a la 1, ¿sí? O sea, vamos a reemplazar en x igual a 1 después de que tengamos un polinomio de grado 1. Aquí lo importante es hablar de que nos están pidiendo un polinomio de grado 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que nuestra función, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar anteriormente, f de x, que es nuestra exponencial, va a ser el polinomio de grado 1 de ella misma, ¿cierto? Más nuestro error de orden 1. ¿Sí? Entonces, ahora, ya sabemos aquí entonces cómo quedaría la expresión de orden 1. Entonces, vamos a decir que e a la x, que es nuestra f de x, va a ser igual al polinomio de orden 1. Entonces, reemplazamos en 0, reemplazamos en 1. Nos quedaría entonces 1 más x a la 1 sobre 1 factorial, o sea, x. Y esto sumado con el error de orden 1. ¿Listo? Bien, ahora ¿qué hacemos? Como nos estamos aproximando hacia e a la 1, pues en últimas lo que hay que hacer es reemplazar la x en 1, ¿verdad? O sea que lo que voy a decir aquí es que en realidad e a la 1 pues es igual a 1 más 1, miren, estoy reemplazando aquí la x por 1, más el error de orden 1 en x igual a 1, que es lo que estoy encontrando inmediatamente. Es así entonces como voy a decir que e a la 1 en últimas es igual a 2 más el error de orden 1 evaluado en 1.
Des en cuenta entonces que aquí, miren, esta expresión es lo que le hace falta al 2 para ser igual como e, el número de e, ¿verdad? Que ustedes ya conocen cuál es. Entonces vamos a escribir ese número. Entonces tenemos nuestro número e, que es 2.70 y algo, ¿verdad? 2.7182818. Entonces sabemos que e a la 1 es igual a 2.71828 más sigue 1828. Creo que con esa cantidad de cifras es suficiente. Y sigue, ¿verdad? Ya que es un número irracional y por lo tanto es no periódico e infinito. Ahora, ¿qué nos indica inmediatamente esta expresión que tenemos aquí? Pues nos está diciendo en últimas que entonces el error de orden 1 en x igual a 1 termina siendo, si se dan cuenta, al número e a la 1 restarle 2, ¿verdad? Y que si nos damos cuenta, entonces esto sería 0, o 0 punto, como lo quieran ver, 71, 828, 1828. Bien, y así sucesivamente. Continúa, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo importante de acá? Porque bueno, acabamos de hacer el error haciendo la diferencia, cosa que eso ya sabíamos, ¿verdad? Pero entonces vamos a utilizar el hecho de esa expresión que tenemos aquí para inmediatamente calcular ese error y poder contrastar que en realidad pues nos va a dar, ¿cierto? Lo mismo que ya tenemos calculado mediante la diferencia en mención. Entonces tenemos aquí nuestro error de orden 1. Entonces vamos a decir que nuestro error de orden 1 en x va a ser igual a la integral que va desde el punto a, que en ese caso ese punto a es 0, hasta x de la expresión x menos t, la segunda derivada. Bueno, aquí la segunda derivada en este caso de esta función, ya saben que es Euler, ¿verdad? Euler a la x, bueno, a la t, porque estamos evaluando alrededor de este punto de x, de t. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues nosotros sabemos ya que evaluamos en x igual a 1, o sea que vamos a decir en últimas que el error de orden 1 en x igual a 1 pues va a ser la integral entre 0 y x. Recuerden que este elemento que tenemos acá, ese límite inferior, es alrededor del cual estamos evaluando nuestro polinomio, ¿no? O nuestro operador. Entonces tenemos que aquí sería la forma 1 menos t elevado a la 1 por e a la t de t. Y ustedes bien saben, ¿verdad? Que aquí entonces tenemos inmediatamente la forma integral desde 0 a x de e a la t de t menos la integral desde 0 hasta x de t e a la t de t. Esta es una integral que podemos hacer inmediatamente, ¿cierto? Es inmediata. Y esta es una integral que le aplicamos partes, ¿verdad? Entonces, pues aquí ya sabemos entonces que nuestro u en realidad, de hecho lo hemos podido hacer inmediatamente acá, pero bueno, para hacerlo con más claridad, u sabemos que es nuestro t, ¿verdad? dv, pues sería nuestro e a la t, e a la t. Entonces sabemos que nuestro du termina siendo dt y nuestro v termina siendo nuevamente e a la t. ¿Sí? Entonces, pues de esta forma me quedaría que nuestro error de orden 1 en el punto x igual a 1 termina siendo e a la t, ¿verdad? Evaluado entre, bueno, aquí ya dije que la x valía 1, entonces inmediatamente esto es entre 0 y 1. Hacer claridad al respecto. Entonces este error, esta integral ya va evaluada entre el número 0 y el número 1. E a la t evaluado entre 0 y 1. Y aquí tenemos entonces nuestro u por v, ¿verdad? T e a la t menos t veces e a la t, también evaluado entre 0 y 1. Menos, nos quedaría menos, pero ya tenemos un menos, ¿verdad? Entonces se nos convierte en más, ¿correcto? La integral
nuevamente entre 0 y 1 de e a la t, porque queda v por du que sería e a la t de t, o sea, nuevamente me quedaría la forma e a la t evaluada entre 0 y 1. ¿Sí? O sea que en últimas, observen que aquí tendríamos entonces 2 veces e a la t, como se dan cuenta, 2 veces e a la t menos t veces e a la t, todo evaluado entre 0 y 1. O sea que esto inmediatamente vamos a poder escribir como 2 veces e a la 1, ¿cierto? Menos 1 por e a la 1, ¿cierto? Menos 2 veces e a la 0, como ya lo veíamos aquí, menos que con el menos que tenemos aquí se convierte en más 0 veces e a la 0. Eso se me da base 0, ¿verdad? Me quedaría entonces que nuestro error de orden 1 en x igual a 1 es de la forma 2 veces Euler, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Y acá tenemos un valor de una vez Euler, entonces inmediatamente resumamos ahí, me quedaría una vez Euler a la 1, ¿cierto? Quedaría e a la 1 menos, y aquí me quedaría la expresión 2 por 1, o sea 2, eso se me va para 0, menos 2, y des en cuenta que es exactamente lo que ya habíamos mencionado aquí, miren. Podemos entonces contrastar, en realidad tenemos las expresiones, miren, exactamente iguales, encontradas mediante la diferencia que ya hemos mencionado inicialmente y pues nuestra definición de integral que pues obviamente nos va a dar lo mismo dado que es la misma diferencia, o sea 0.71828, ¿cierto? 1828 puntos suspensivos. Y de esa forma entonces queda en evidencia cómo podemos utilizar la fórmula que tenemos en ese caso para el error de orden 1, ¿cierto? Y que nos define exactamente la distancia que hay entre los elementos que estamos buscando ahí. Obviamente también lo podemos hacer alrededor de x igual a cualquier punto A. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta ahí? Bueno, perfecto. Entonces, inmediatamente eso me da a entender el comportamiento que tenemos para esa expresión, ¿cierto? De orden general debe, ¿cierto? Empezar a comportarse con una estructura similar a la que tenemos ahí. Tenemos una potencia, ¿cierto? Que va a ir aumentando tal vez en la misma medida en que aumente el orden de nuestro error y una derivada que está una vez por encima del error mencionado. Pues es así entonces como aparece el siguiente teorema, pues ustedes encuentran esta demostración, la revisan y la estudian, que dice de la siguiente manera. Supongamos que f tiene derivada segunda, en ese caso ya esta opción me queda obsoleta, entonces aquí simplemente voy a decir que supongamos que f tiene una derivada continua de orden n más 1, dado que aunque ya tenga obviamente derivada de orden n más 1, pues ya va a tener una derivada de orden 2, ¿verdad? Continua, ¿cierto? En el intervalo que contenga al punto A, alrededor del punto A. Entonces, para todo x en este intervalo, ¿sí? Alrededor de A, tenemos la fórmula de Taylor que ya conocemos. Entonces, fx es igual a sumatoria desde k igual 0 hasta n de fk décima de A sobre k factorial por x menos a la k más más el resto, ¿verdad? O sea, el orden enésimo el error de orden enésimo de esta función respecto a la aproximación por el polinomio de orden n, en donde ¿sí? Ese error se va a poder encontrar inmediatamente con la forma 1 sobre n factorial, ¿cierto? Integral de hasta x menos t a la n, lo que les decía, miren, coincide, solamente omitía la parte de 1 sobre n factorial, f enésima más 1, una por delante de la que llevamos, evaluada en t, de t, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a poder inmediatamente trabajar, por ejemplo, esta, esta función acá, por ejemplo? Entonces, supongamos que tenemos una función ya conocida como la función, por ejemplo, seno de x,
¿verdad? En donde pues conocemos que nuestra función seno de x, en última ya como le hemos trabajado, bueno, podemos trabajar con seno, coseno, incluso nuevamente con nuestra función exponencial, pero sabemos que nuestro operador, en este caso de orden 2n más 1, creo que sí es 2n más 1, de la función seno de x, o nuestro polinomio de grado 2n más 1, es la misma cosa, recuerden, es de la forma sumatoria, ¿cierto? Desde k igual 0 hasta n menos 1 a la k por x a las 2k más 1 sobre 2k más 1 factorial. Vamos a hacer una aproximación. Y ustedes les queda como tarea encontrar eh, pues la aproximación mediante la fórmula general del error. Entonces aquí vamos a poner en contraste únicamente la forma en el caso de este seno, ¿cierto? El error pues por diferencia, y ustedes contrastan el error mediante lo que es propiamente ya esta fórmula. Entonces vamos inmediatamente, hablemos de seno de 1 si se quiere, ¿sí? En x igual a 1. Obviamente alrededor de x igual a 0, ¿no? Porque estamos hablando de que este polinomio ocurre cuando estamos hablando de alrededor de x igual a 0. Entonces, en última lo que vamos a hacer es una aproximación por un polinomio de grado, hagamos de un polinomio, entonces vamos a escribir la función seno de x, un polinomio de grado 4 puede ser, no, aquí no tenemos impares, polinomio de grado 5, ¿sí? Entonces, tenemos que en x igual a 0, tendríamos la expresión x a la 1 sobre 1 factorial menos, cuando vale 2, tendríamos la expresión x a la 3 sobre 3 factorial, cuando tenemos em, en k igual a 2, perdón, tenemos la forma x a la 5 sobre 5 factorial, ¿sí? Y aquí ya tenemos entonces que sumarle nuestro error o resto de orden 5, ¿verdad? Ya tenemos nuestro polinomio de grado 5, mire, ahí lo tenemos, ahí tenemos su expresión. Ahora, si buscamos evaluar seno de 1, ustedes me colaboran ahí si lo escribo mal, por favor. Y vamos a escribir seno de 1. Verificamos que nuestra calculadora se encuentre obviamente en radianes, ¿no? Y calculamos la expresión seno de 1. Entonces tenemos aquí 0.8414 709848. Por supuesto, pues es un número irracional. Y hoy tenemos seno de 1. Después vamos a poder ver entonces que estas fórmulas nos permiten, ¿por qué esa expresión? Lo interesante no es ponernos a calcular, digamos, cuál es la distancia que hay o cuál es el error promedio, ¿cierto? Que hay, o el error máximo de los errores que se encuentra cuando se calcula, por ejemplo, seno de 1 a través del polinomio de grado 5. Pues sí, es importante saberlo, pero el referente importante es que esta fórmula inmediatamente me va a permitir encontrar una forma general a través del desarrollo de esta integral, y con esa forma ya puedo, digamos, acotar el error, y si puedo acotar el error, entonces inmediatamente puedo eh, pronosticar, ¿cierto? Y puedo mirar cuántas cifras significativas quiero que esté equivalente mi número, o cuál debe ser el orden o el grado del polinomio para que mi error tenga tantas cifras significativas. Bueno, eso ya lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues que en x igual a 1, ¿cierto? En última lo que estamos diciendo es que seno de 1 es igual a 1 menos 1 a la 3 sobre 3 factorial, que es 6, ¿verdad? Más 1 a la 5 sobre 5 factorial, que es 120, ¿correcto? Me corrigen ahí, por favor, si me equivoco. Obviamente más nuestro error de orden 5. O sea que en últimas, nuestro error de orden 5 de x, pues no es otra cosa que el seno de 1 menos 1 más un sexto
menos 1 sobre 120. ¿Sí? O sea que básicamente vamos a decir que el error de orden 5 en x igual a 1, aquí no lo he reemplazado, aquí ya tengo que decir que es en x igual a 1. Recuerden, ya tenemos un valor fijo para x, en x igual a 1. ¿Listo? Entonces va a ser, en últimas, aquí la vamos a calcular. Ya tenemos aquí nuestro seno de 1 menos 1 con la fracción 1 sobre 6 menos nuestra fracción 1 sobre 120. Tenemos entonces, a ver, aquí vamos a escribir 6x9. Tenemos en realidad, mire, es un error, ¿cierto? Por defecto, está por debajo el valor de menos 0.00019 y 5682. Bueno, y sigue ahí, ¿verdad? Puntos suspensivos. Ahora, ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Entonces, vamos a plantear pues esta integral, ¿verdad? Sabemos entonces que tenemos que el error de orden 5 en x igual a 1, pues va a ser, primero que todo, pues 1 sobre 5 factorial, 1 sobre 120, por la integral que va desde 0 hasta 1, que es el punto el cual estamos evaluando, de 1 menos t elevado a la 5. Eso lo pueden hacer por medio del software, ¿verdad? Para que les encuentre el resultado de la expresión, bueno, derivada en ese caso sexta de la f de t, ¿cierto? Recuerden que como es alrededor de 0, bueno, ¿cuál es nuestra derivada sexta? Tendremos que hacer la derivada sexta de nuestra función, ¿sí? Entonces, tenemos inicialmente seno de x, si lo derivamos obtenemos coseno, que llevamos una derivada. En la segunda derivada obtendríamos menos seno de x, en la tercera menos el coseno de x, en la cuarta tendríamos nuevamente seno de x, en la quinta tendríamos coseno de x, y en la sexta, que es la que nos solicitan, tendríamos menos seno de x. Claro, recuerden que en este caso estamos obteniendo unas siempre seno y coseno, pero estamos alternando los signos cada, en este caso para seno, ¿cierto? Ciertas derivadas y para coseno igual. Entonces, aquí entonces tendríamos menos el seno de t de t. Entonces, ustedes tendrían que evaluar esa integral y demostrar que en efecto entonces el valor que está dando coincide con el valor de este resto que encontramos por medio de la diferencia. Gráficamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Gráficamente estamos diciendo lo siguiente. Vamos a visualizarlo de manera geométrica. Entonces tenemos nuestra función seno. Ahí tenemos nuestra función seno de x. Y en el punto x igual a 1, que nos daría este punto aproximado, a ver si podemos colocar un punto acá. En x igual a 1, ¿qué obtendríamos ahí? Ese punto. Bueno, ahí. Parece que sí podemos darle una coordenada ahí. Y veas, no tenemos totalmente 1. Aquí vamos a modificar esto. El punto A se igual a 1, seno de 1. Listo, ahí está. Ahí tenemos entonces ese valor. Y aquí tenemos nuestro polinomio que en este caso es x menos x al cubo sobre 6, ¿verdad? Más x a la 5 sobre 120. Claro, ya no, pues no tenemos la precisión ahí, pero si nosotros empezamos a hacer un acercamiento, miren ya, miren la distancia que
es un punto muy pequeño. Ya estamos diciendo que es menos 0.00195682. O sea, miren, ya cuando hacemos la cercanía nos damos cuenta de que sí hay un distanciamiento, ¿sí? Entre el punto 1, coma, y vamos a escribir aquí la función, a ver si me lo permite escribir, la función g reemplazado en 1, que es ese punto B que tenemos ahí, miren. Inmediatamente ahí ya podemos encontrar, como se dan cuenta, estos dos elementos, vea, que obviamente tienen que estar pues en una escala sumamente, eh, tenemos que hacer mucho zoom para poder notar esa diferencia, pero que en últimas sí hay una diferencia, ¿sí? Y que eso es lo que en realidad entonces estamos teniendo para el caso de esta función. Entonces ahí tenemos entonces esa expresión y eso sería entonces lo del día de hoy.